Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa un poquito desafiante. Lo hemos titulado Espejo o Espejismo. Pero antes de hablar un poquito, queridas amigas y amigos, con ustedes, vamos a un corte y enseguida volvemos. Reflexión y chocolate, una buena combinación. Chocolate Bíblico. ¿Qué tal, amigos? Después de esta primera pausa, aquí estamos queriendo reflexionar hoy sobre un tema interesante que lo hemos titulado, mejor dicho, espejo o espejismo. ¿Y qué queremos decir con esto? Curioso. Vamos a explicar un Da poquitito. para pensar mucho. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del aspecto, de la apariencia, de convicciones, de imágenes? ¿Qué tipo de imágenes? A ver, Silvia. Vamos a decirles algo a los oyentes. Vamos a hablar de los conceptos, en realidad. Ajá. Sí.
Ciertamente nosotros, al margen de que los conceptos son palabras, son cuestiones teóricas, los conceptos enmarcan imágenes en nuestra mente, ¿no? Y esas imágenes a veces pueden ser reales o pueden ser distorsionadas. Tal cual. Entonces, como lo que sucede con un espejo. Si Exacto. tenemos un buen espejo, vamos a mirar la imagen real. Uh-huh. Y lo podemos, un espejismo, ¿qué sería? Aquello que nosotros nos imaginamos o nuestra mente nos juega una mala pasada, podríamos decirlo, ¿no es cierto? Y entonces vemos distorsionado la realidad o distorsionada la realidad. Nos distorsiona la realidad. Correcto. Eso creo que lo vemos muy comúnmente cuando en nuestras relaciones interpersonales limitamos una relación o demarcamos esa relación y decimos, no, esto está bien así, nos llevamos bien, a veces simplemente siendo amigos, ¿no? O nos engañamos, claro, porque creemos que la otra persona es de una manera y no lo es. Claro, y los demás nos dicen, no, estás equivocada, esa persona, o estás confiando demasiado, o esa persona confía demasiado, no va a terminar bien. Sin ir más lejos, en las relaciones de pareja es mucho más notable, ¿no? Pero tenemos esa imagen de acuerdo a lo que nosotros realmente queremos y no a lo que realmente es. Sí, ¿no? En general también, o sea, en nuestra vida de relación familiar o extrafamiliar, también cómo influye en este espejismo nuestros preconceptos, tomando un poco la idea de lo que habíamos estado charlando el otro día, la semana pasada, cómo influyen los preconceptos, los prejuicios. Tal cual. Nos juegan en contra. Nos juegan en contra. Pero entonces, nosotros queremos comentar, basados en las Escrituras, una situación particular. Recordamos que en el Evangelio de Juan se nos dice que cuando Jesús vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no lo recibieron? Y bueno, vamos a ver cómo juega esta cuestión del espejo y el espejismo. Entonces, ¿y cómo se forman esos espejismos? Exacto, ¿no? ¿Cómo se forman esos espejismos? Vamos a tratar de entender qué pasa cuando Jesús se acerca a nosotros y vamos a tratar de ver qué pasaba con la gente de la época de Jesús, que en realidad estaban esperando, digamos, a un Mesías, y cuando el Mesías estuvo delante de ellos, no lo vieron, digamos así. Exacto. Ahí está. Y aquí viene a jugarnos nuevamente una mala pasada, porque ese Mesías que vino no es exactamente el Mesías que ellos habían construido en su mente. No coincidía con esos preconceptos. Tal cual, preconceptos. No encajaba. Y esto hizo que Jesús tuviera que pasar por muchos problemas durante su ministerio. Cuando nosotros leemos los evangelios, cualquiera sea, nos vamos a encontrar que Jesús tenía que confrontar a la gente con el espejo para que viera la realidad. Pero la gente lo rechazaba porque quería seguir mirando el espejismo que se había generado. Y qué triste, porque en realidad se perdían de muchas cosas. Y vamos a ir viendo qué cosas estaban perdiendo. A ver, ¿qué ejemplos podemos poner para que nuestros oyentes puedan seguirnos en esta reflexión? A ver, ¿qué ejemplos se nos ocurren de la vida de Jesús? Sí, yo me acuerdo cuando vino a mi mente, cuando inicia su ministerio, en las primeras etapas del ministerio, los primeros momentos, lo primero que dijo Felipe y Natanael, cuando le dice, está el Mesías, pero ¿cómo? De Nazaret puede salir algo bueno. Primer preconcepto. El resto decía, pero si este es el hijo de José, el hijo de José el carpintero. ¿Cómo va a ser el Mesías? No coincide este hombre con esta idea que se habían formado de un líder político, militar, conductor. No era esa la imagen. Tal cual, no era para nada la imagen que tenían de lo que sería el Mesías, el libertador del pueblo que los esclavizaba. Pero imagen que ellos habían formado. La pregunta es, ¿y de dónde sacaron esa imagen? Muy buena pregunta la tuya. Porque yo me hago una imagen de una persona según lo que me lo describe. El tema es quién me la describe. A la persona, supongamos, o a una situación. En este caso, el Mesías. En la Biblia nosotros encontramos
todas las características en el Antiguo Testamento acerca de cómo iba a ser el Mesías, de su actitud, más que nada, del poder que lo iba a acompañar. Pero ellos, o sea, como decían ustedes, no encajaba con el Mesías que ellos esperaban. Pero ¿de dónde sacaron estas? O sea, ¿qué situaciones los llevaron a ellos a tener una imagen distorsionada? Yo creo que personalmente pasa muy parecido como lo que nos ocurre actualmente cuando interpretamos las Escrituras. Tiene que ver con distinguir entre el Mesías, las etapas, primero que nada, que iba a pasar, por el que iba a pasar el Mesías, las etapas del ministerio del Mesías, muy bien ilustradas en el sistema del santuario israelita, un temazo, mejor dicho, que tendríamos que tocar en algún momento, pero que decía que primero ese Mesías iba a venir como un sustituto por los pecados. Eso quería decir que iba a tener que sufrir y morir de alguna manera, ¿no es cierto? Después vendría como un Mesías, rey, que iba a hacer juicio a las naciones. Pero primero tenía que venir la primera etapa. Y esa primera etapa les costaba verlas. No lo veían inclusive en la descripción que hacía el profeta Isaías del siervo sufriente en el capítulo 53. Entonces era complejo esto. Inclusive tenemos que decir con tristeza que el mismo Juan el Bautista que predicaba acerca de Jesús le costó en un momento dudó de si Jesús era ese Mesías que él había estado anunciando, porque él también en cierta medida tenía la misma expectativa que el pueblo de verlo como alguien que los iba a liberar de los romanos. Creo que el conductor de entrada, ¿no? Precisamente él estaba sufriendo en ese momento la máxima presión que podían ejercer los romanos, que era tomar la vida de alguien. Así que era como para dudar, ¿no? Claro, ahora yo sigo con la idea de los prejuicios y los preconceptos. ¿Cuántas veces les pasó y nos puede pasar, y de hecho nos pasa, cuántas veces nosotros abordamos la lectura desde nuestro propio prejuicio, nuestro propio preconcepto? Y desde nuestros propios beneficios que queremos alcanzar, ¿no? Y entonces entendemos quizás no lo que está dicho y expresado con claridad, sino lo que queremos entender. Sí, bueno, ese es un problema. Un problemón. Un problemón, sí, tal cual. La idea es que nosotros aprendamos a reflexionar sobre los preconceptos que quizás están formando espejismos que nos impiden ver realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, por nosotros, en nosotros. Nos puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Nos puede pasar tal cual. Y vamos, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a anticipar un poquitito qué es la pregunta que nos va a seguir guiando en la siguiente reflexión. Y vamos a seguir reflexionando acerca de cómo Jesús fue tratando de presentar siempre un espejo para deshacer el espejismo de los preconceptos. Importantísimo, porque ahí vamos a encontrar el fundamento de los conceptos que debemos tener, o preconceptos, hasta que lo podamos afirmar o confirmar, ¿no? Corregir lo que haya que corregir, ¿no? Exacto. Tal cual. Nos vamos entonces a una pausa y después volvemos. Sacudido por la vida, Cristo un día me encontró, puso en mi divino toque, y así mi ser entero cambió.
mi ser. Nunca dejaré de amarme, pues ya no soy la misma de ayer. El toque de su mano, su gozo inunda el corazón. Algo bello yo sentí, a salvo yo soy. Porque nos importa que disfrutes. Chocolate bíblico. Nuevamente después de la pausa para continuar con nuestra reflexión acerca de cómo Jesús tuvo que poner con cariño la verdad, aceptó los preconceptos que se manejaban en la época. Así que, ¿qué ejemplos podemos dar acerca de algunas cosas en las que Jesús puso un espejo para que se viera cuál era la realidad y confrontarlo con el espejismo que se habían creado? Por ejemplo, a ver, presentemos algunos a nuestros oyentes. Bueno, a mí lo primero que vino a la mente fue cuando Jesús cura en sábado. Por supuesto, esto levantó una polvareda, estaba violando todo lo que estaba arreglado para el día sábado, donde tenían hasta los pasos contados y viene... ¿Y por qué no se podía curar en sábado? A ver. Claro, entonces y ahí Jesús lo confronta con la realidad, y una dura realidad de la mezquindad humana, de la condición humana, porque le dice: caramba, ¿quién de vosotros que se le cae una oveja al pozo no corre, le echa la mano y la salva? Entonces, ¿cuánto más lícito era salvar a una persona, ayudar, curar a una persona, que a una oveja? Entonces, el Señor con esto mostró que, desde la importancia que yo encontré al leer el texto, Jesús marcó la importancia que el sábado tenía en un encuentro con Dios, cumpliendo con el mandamiento. Era necesario guardar lo que Dios había ordenado, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, dijo Jesús reiteradas veces. En este encuentro con Dios, para lo cual el Señor apartó el sábado, en este encuentro maravilloso donde no puedo dejar de nutrirme y de llenarme de su amor, tengo que inevitablemente salir y servir a Dios. ¿Y cómo puedo servir a Dios? Encontrándome con Él, cantando, estudiando, leyendo, sí, pero también sirviéndolo a través de lo que Él más ama, que es mi prójimo. Muy bien. Por lo tanto, es lícito, dijo el Señor, señaló, hacer el bien en día sábado. Vemos cómo Jesús confrontó en un espejo a las personas. ¿Por qué con un espejo? Porque en realidad, si seguimos leyendo ese texto, notamos que los que lo escuchaban, los dirigentes religiosos, al escuchar que los confrontó con la verdadera realidad, se sintieron tan mal porque amenazaba su poder y autoridad que planearon matarlo. ¡Qué terrible! Es decir, que muchas veces cuando nos confrontan a nosotros con el espejo de la realidad, nos retrotraemos para mantenernos en el espejismo que no hemos creado, al punto que muchas veces nos, digamos así, indisponemos
con el otro y hasta lo rechazamos. Cuando en realidad lo que Jesús hizo fue tratarnos como un verdadero amigo, es decir, por favor, ¿cómo estás interpretando las cosas? ¿Te hace daño a ti? ¿Te margina con respecto al otro? ¿Hace que no te trates bien con el otro? Y por lo tanto, te trae dificultades. Dios, cuando pidió que se observara su ley, entre ellos el sábado, por ejemplo, tomando el ejemplo que vos empezaste a dar, era para que sean felices, no era para ponerles una carga que les resultara en cosas que no les traen felicidad. Por favor. Claro, ese era el tema. Para ellos en ese momento la felicidad era su propia ganancia. Sanar a una persona no les traía ganancia. Entonces, y mucho menos en ese momento al hacerlo Jesús, les traía fama a ellos, por el contrario. Por supuesto. Les quitaba adeptos, les quitaba seguidores. La simpatía que generaba, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo nos podemos autoengañar, Absolutamente. Y crear una imagen falsa ante los demás de que a lo mejor somos obradores del bien, pero cuando Jesús nos confronta con la realidad, ¡wow! Podemos vernos cómo somos en realidad. Y entonces allí es cuando tenemos que tomar una decisión. ¿Qué escojo? ¿Seguir viendo la realidad que yo me creé o la que Jesús me propone? Esto es... Siempre me acuerdo cuando San Agustín, hace tantos años que leí, cuando San Agustín dice algo que yo me lo grabé: los hombres aman la verdad cuando la descubren, la odian cuando los descubren. Muy bueno, eso está buenísimo, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso es lo que hacía Jesús. Exactamente. Se confrontaba con tu propia realidad, pero, con vos misma. Digamos que Jesús los confrontaba, pero en forma respetuosa, porque digamos que no se ve falta de respeto. En realidad le faltaba más el respeto a Jesús que lo que Jesús hacía cuando los tenía que confrontar y parar un poquito, porque estaba en juego que la gente se creara una ilusión falsa y siguiera en vigencia el espejismo que ellos mismos le generaban a las otras personas, ¿no? Entonces tenía que ser claro. Jesús daba en el punto clave como para que el corazón se sometiera a Dios, se dejara conquistar, pero ellos habían sido voluntariamente tan obstinados en crear esa imagen que no era conforme a la verdad, que para poder salir ilesos y no humillarse o no sentirse humillados al ser descubiertos con los errores doctrinales, ellos prefirieron seguir montados en ese escenario, ¿no? Y no ver que lo que el Señor estaba buscando era que dejar toda esa maraña de legislaciones y reglamentaciones que ellos habían estructurado alrededor de la ley, digamos. Alrededor de la ley, y que realmente descubrieran al Señor de la ley, que se pudieran encontrar realmente, que fuera un día de gozo, de encuentro. Y que sintieran que el pedido que hacía Dios a través de las leyes no era algo sin sentido y para provocarles una carga pesada, lo volvemos a reiterar. Todo lo contrario. Era para que sintieran que estaban contenidos dentro de un marco de protección. Exacto. Por ejemplo, hoy día las leyes civiles tienen en cuenta casi todos los mandamientos de Dios, por lo menos en lo que hace a los 6 que tienen que ver a lo moral, que tienen que respetarnos unos a otros, no matar, no robar. Por lo tanto, lo que Dios por lo tanto lo que Dios estaba pidiendo no era algo que no tenía sentido para nada, ¿no es cierto? Y que eso justamente contribuía a la felicidad de todos los pueblos. Y que vos dijiste, era el marco de contención, era el cerco de protección, dentro del cual todo me iba a ir bien si yo realmente lo vivía, lo comprendía y lo vivía, pero de acuerdo a lo que Dios me pedía, no de acuerdo a toda la montaña y a toda la maraña de exigencias que los hombres habían puesto. Ahora, ¿qué les parece si vamos a una pausa y después seguimos viendo de qué manera esto, aunque provocó algunos rechazos de parte de los dirigentes, cuál fue la reacción que provocó en muchos del pueblo? ¿Les parece? Sí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. No le importa
retroceder. Miradas frías quebraban su fe. Su corazón ya no resiste más. Ella volvió a perder. Soñarás que todo cambiará. Volverás a vivir en su verdad. Deja que el milagro se haga realidad. Soñarás. Pagaste el precio de tu debilidad. Rostros vacíos te pedían más y más. Perdiste todo, hasta los que amabas más. El perdón de Dios te buscará. Soñarás que todo cambiará. Volverás a vivir en su verdad. Deja que el milagro se haga realidad. Soñarás. Yo viviré soñando porque me has hecho libre. Tengo un amor para vivir. Soñarás que todo cambiará. Volverás a vivir en su verdad. Deja que el milagro se haga realidad. Abramos juntos este chocolate bíblico. ¿Qué tal, amigos? Y aquí me acompañan Mari, Estelita. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Ustedes también allí desde Sus hogares, o lugar desde de donde nos trabajo, estén escuchando. en fin. Estamos contentas de poder compartir esta reflexión con todos ustedes. Nosotros nos encantan la Biblia, tanto Mari como Estela, como yo, Silvia, quien les habla. Nos han interesado siempre los estudios teológicos a las 3, así que hemos hecho de esto nuestra profesión y por eso es que nos van a ver todo el rato comentando sobre la palabra de Dios. Muy bien, Mari, dinos un poquito cómo los oyentes se pueden contactar con nosotros. Bien, no se olviden que esto es FM 92.9, Radio Nuevo Tiempo Libertador. Pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 343-456-8530 o visitarnos en la página de Facebook. Desde su perfil, buscan entonces Radio Nuevo Tiempo Libertador. Y nos van a encontrar allí, van a poder escribirnos, van a poder dejarnos mensajes, comentarios.
Lo que ustedes... Lo que quieran. Exacto. Críticas, sugerencias, Sí, también. todo es bienvenido, todo es es bienvenido. En este bloque queremos empezar a dejar algunos chocolates bíblicos, ¿sí? Ujú. Algunas cosas para empezar a degustar. Sí, así es. Hay varios. Sí, hay varios. Sí. Pero dijimos en el bloque anterior que Jesús tuvo que confrontar en su época a todos con cuál era el espejo de la realidad que Dios quería mostrarle, contrapuesto con el espejismo de los conceptos que se habían generado en la época, sobre todo por parte de los líderes religiosos, por tradiciones que se habían mantenido durante siglos, que no representaban realmente lo que Dios había dejado escrito en su palabra. Y entonces dijimos también que este contraste provocó dos reacciones. La primera de ellas es que los líderes religiosos no les gustó nada porque les quitaba algo que para ellos era un tesoro, tener autoridad y poder. Pero sin embargo, la gente en general gustaba de ir a escuchar a Jesús porque provocaba en ellos otra reacción. Esa reacción era que veían a un Dios diferente del que se les había estado mostrando hasta ese momento. Un Dios que buscaba liberarlos de sus cargas, que buscaba hacerles bien y no imponerles cargas pesadas que hacían que no se sintieran felices en la práctica religiosa. A través de Jesús podían ver la misericordia de Dios, ¿no? Ese Dios amante, preocupado por aquellas cosas que agobiaban a cada persona. Claro, si bien Dios es el juez, y esto es claro, pero se había desdibujado ese Dios de amor. Solo se presentaba ese Dios, el Dios de justicia. Y tomando ese tema que vos decís, Ujú. que tiene que ver con la justicia de Dios, está Ujú. bien que Dios hacía un juicio, pero ¿un juicio de qué manera? Sí, Eso es muy claro, importante, pero porque claro. porque muchas de las cosas que habían terminado tergiversándose es que yo debía sumar o hacer algunas prácticas o practicar algunas cosas como para poder ganarme el favor de Dios. O mejor Exacto. dicho, si yo me portaba bien, Dios me tenía que conceptuar como meritorio en algunas cosas que yo le llegara a pedir porque realmente me lo merecía, me había portado bien. Habían distorsionado otra vez el Entonces, espejismo. en cambio, cuando Dios propone ¿qué es su justicia? Su justicia es Cristo, es decir, si yo creo en Cristo, Él no me ve a mí con todas mis imperfecciones y mis errores y mis debilidades, sino que me esconde en Cristo y ve a Cristo. Es decir, cuando leen el libro, supongamos, como dice el registro bíblico, de que hay un registro que lo llama libros, ¿no es cierto? Hoy diríamos a lo mejor algo virtual, un disco rígido o algo muy superior a todo eso, por supuesto, porque Dios del universo tiene otra forma de llevar registro. Una de esas formas es ADN, que lleva el registro de cada uno de nosotros. Y Dios lleva ese registro y dice que cuando llega mi nombre, si yo creía en Jesús, tacha todito lo que yo hice mal, todito lo que hice bien, o todito. Estaba todo y cubierto, y todo pone borrado. el nombre de Cristo ahí. Entonces, eso a mí me libera y me da una tranquilidad. No es que yo ahora me siento libre para hacer lo que se me venga la reverenda gana, porque entonces obviamente voy en contra de lo que hizo Jesús por mí y el sacrificio que hizo por mí. Pero en realidad sí me produce un descanso. ¿Por qué? Porque no es que yo ahora me tengo que esforzar por, no sé, ayunar tantas veces en el día o tantas veces en la semana, como hacían los judíos en ese momento, como práctica religiosa. Para ganarte el favor divino. Exactamente. U orar de determinada manera. Y para que otros vieran que yo soy religioso o religiosa, ¿no? O sea, donde lo más importante era la forma. Claro. Es decir, Jesús fue quebrantando el poder de las tradiciones y mandamientos que se habían impuesto en forma, digamos, mandamientos humanos, lo vamos a llamar como son Así realmente, es. ¿Cómo son? y presentando el amor de Dios en toda su plenitud a través de su persona. Y esto es un
chocolate bíblico. Esto hay que Hermoso degustar, chocolate. sí. Este es un gran chocolate. Porque eso nos trae descanso. Y eso hacía atractivo, dijimos. Eso cuando la gente escuchaba esas cosas, que Jesús se lo decía como, venid a mí y llevad mi carga que es liviana, y yo voy a llevarla de ustedes, y pongan su yugo sobre mí, pongan sus cargas en mí, yo voy a llevar esas cargas. Esa carga del pecado, esa carga de la debilidad, de errar, de querer hacer las cosas bien y que no nos salgan. Y todas esas cargas, dice Jesús, pónganlas sobre mí y lleven el mío, que es liviano. Sí. Claro. Y ahora tengo paz porque tengo que cumplir la ley, claro que sí, pero tengo la ayuda de quien me ama como nadie me ama. Y va a salir en forma más natural. Absolutamente. Porque no voy a estar cargado con que tengo que hacer, con el debo hacer. Tengo que como hacer si fuera una tarea debo pendiente, hacer. ¿no? Exacto. No y que cumplí siempre con la estás tarea. en el debe, porque nunca la has cumplido, por rigurosa que sea. Siempre nunca, sale algo. Siempre. Mi conciencia siempre me está acusando de algo, entonces algo más hay que hacer. Pero No, y mi propia debilidad me traiciona, ¿no? Claro. Claro que con el paso del tiempo nosotros nos vamos poniendo, ¿cómo es que se dice?, más prácticos cada vez en hacer la voluntad de Dios. Y eso va haciendo que cada vez cometamos menos errores. Pero de aquí a que Jesús venga, o de aquí a que nos pase lo peor antes de la venida de Cristo, tendremos todavía muchas posibilidades de caer, pero el Señor dice que el justo cae un montón de veces y lo importante que cree en Dios, ¿sí? Se levanta. Se levanta. Que no toma en cuenta tantas veces caí, sino si me levanté, ya está. Eso para el Seguimos Señor adelante. eso es lo que el Señor tiene en cuenta, que decidimos volver a creer en Él a pesar de nuestra situación, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué otras cosas más veían de atractivo en Jesús las personas? Bueno, la claridad en sus enseñanzas, la sencillez con que presentaba los grandes temas, digamos, los grandes temas teológicos. Pronto vamos a empezar a agarrar algunas parábolas de Jesús y las vamos a maravilloso. comentar. Y tenemos que empezar por el Sermón del Monte, así que prontito vamos a empezar a... Que hasta los niños lo entendían. No había persona, por simple que fuera, que no pudiera comprender el mensaje de Cristo. Sí, porque tenían esas ilustraciones que eran parte de su vida cotidiana. Claro. Si hoy nos hablaran de los CD, DVD, computadora y los teléfonos celulares, bueno, sí que estaríamos más en sintonía, así que vamos a tener que poner ilustraciones de ese estilo, ¿no? Hasta los niños para ellos sería algo también fácil de comprender, porque hoy en día uno de los grandes problemas que estamos sufriendo es que los niños están tan atados a la tecnología, tan tecnologizados, ¿no? Exacto, que saben menos de relaciones humanas que de tecnología, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces quedamos en este bloque con este chocolate bíblico. Lo repetimos al chocolate bíblico. Jesús había quebrantado el poder que tenían las tradiciones y mandamientos humanos para presentar el amor de Dios en toda su plenitud. Y esto es realmente algo para seguir reflexionando y tomar la palabra de Dios y meternos de lleno en ver qué más tiene Jesús para decir. Jesús traía esa luz a las conciencias de las personas para que al ver ese chisporroteo nuevo de esa nueva luz, pudiera sentir la ternura que Dios tenía por ellos a pesar de sus problemas. Que Dios era un Dios cercano y lleno de amor, que era el amor absoluto, el amor infinito. Bueno, y vamos a hablar más de eso en el siguiente bloque. Bien. Así que seguimos con ese tema pendiente. Vamos a una pausa. Él es Jehová el Señor, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, es
gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso. Él es Señor que nos puede restaurar. Él es gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías. El Hijo que murió por darnos salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Y es gran Señor que nos puede restaurar. El Señor Jehová nos puede restaurar. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico. Y aquí estamos, en nuestro último bloque. Se nos fue el tiempo, pero volando, tal cual. Con Estela, con Mari, Silvia, quien les habla, con gusto compartiendo estas reflexiones. Y en este bloque queremos empezar a juntar algunos chocolates, ¿sí? Vamos a juntar chocolates para degustarlos y mantenerlos en nuestra mente durante la semana, hasta que venga nuestro próximo programa. Estuvimos hablando en los bloques anteriores que Jesús ponía un espejo delante de la gente y a algunos no les gustaba ver ese espejo o verse en ese espejo y algunos otros aceptaban eso. Los que no les gustaba verse en ese espejo era porque sentían que se desdibujaba. Se sentían amenazados. Se sentían amenazados, tal cual. Se desdibujaba el espejismo que ellos habían creado respecto a su propia persona o sus propias posibilidades. En el que se sentían cómodos. En el que se sentían cómodos. Y les molestaba que les pusieran la realidad de enfrente. Y otros no. Otros la aceptaban y empezaron a notar que al hacerlo eran más felices porque notaban que Dios aliviaba sus cargas en Cristo, ¿no? Ahora, qué complicado esto de seguir mirando el espejismo. ¿Qué era lo que motivaba a seguir mirando el espejismo? ¿Cuál era la amenaza grandiosa que sentían? Yo veo, estuvimos hablando aquí, pero quiero que lo digas, Estela, ¿cuál era la amenaza central? Sí, al hombre siempre le molesta cuando se ve amenazado su poder, su pequeño o gran espacio de poder. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, Sí. Y desde la Biblia lo vimos desde el comienzo, allí cuando rivaliza Satanás con Dios, pretendiendo él también tener un espacio y peleando por ese espacio. Y lo veo, pasan los siglos, llego ya al nacimiento del Mesías, y todos vamos a recordar la historia de los magos, de los 3 reyes magos, de los sabios de Oriente, que cuando se presentan están buscando, siguiendo las señales, fijan, se dan cuenta que el nacimiento del Mesías era inminente, llegan y ante Herodes preguntan sobre el nacimiento del rey. Esto, por supuesto, le mueve el piso a Herodes. Les mueve el piso. Y A todos, no solo a Herodes y a todos los religiosos. ¿Pero por qué? Porque era la competencia. Otro rey. ¿Cómo este pueblo sometido a los romanos, al imperio, iba a tener un nuevo rey? ¿Cómo? Ahí está. Y acá se vio amenazado el espacio de poder establecido. Y te acordás el momento en que Jesús estuvo en el templo que comentábamos recién.
¿Qué pasó? Le estuvieron preguntando a Jesús cómo es que había tirado las mesas donde que usaban los cambistas, los que tenían el vuelto, ¿no es cierto? Porque vendían y comerciaban, realmente un buen negocio, y comerciaban con rituales religiosos, es decir, vendían y ganaban tremendamente para que la gente pudiera tener su ritual, porque si no, de esa manera no tenía el perdón de Dios. Entonces inspiraban el sentimiento de culpa en las personas y las personas se sentían mal y gastaban pobre a veces lo que tenían. Sí. Entonces Jesús vino y tiró abajo todo eso. Un día apareció en el templo y desarmó la mesa de los Es una de las imágenes que nos cuesta ver a un Jesús molesto. Sí, ¿no? tal cual. Nos cuesta, molesto con la injusticia, no con esas personas, sino con la injusticia que ellos estaban cometiendo, ¿no? Esto no es lo que Dios propone, decía Jesús. Claro, ¿cómo habían distorsionado el mensaje y hoy lo Señor? tenemos que transponer en cuán tristemente vemos que algunos que se dicen cristianos comercian con las cuestiones religiosas. Hacen un comercio de la fe, sí. Un comercio de la fe y de la gracia de Dios. Y esto es muy triste porque tira abajo los conceptos que algunos que todavía están en duda de si aceptar o no el cristianismo pueden llegar a tener. Y eso es triste realmente que, bueno, volvemos a decir triste. Y repetimos, triste. Entonces, y Jesús les dice, en mi casa que tenía que ser llamada casa de oración para todos los pueblos, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Bueno, eso es una palabra. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar a nosotros en cuanto a qué estamos haciendo con la verdad que nosotros nos ha dado, ¿no? ¿Cómo la estamos manejando o la estamos manipulando para que otros se sientan bien o se sientan mal? Porque muchas veces nos encanta hacer conciencia de otros. Tal cual. No es que nos gusta simplemente compartir la verdad o compartir un mensaje, sino que a veces, por X motivo, que a veces no es el mejor, nos creemos dueños de exacto. La verdad. Entonces, lo digo de la manera que la persona se sienta mal. Para generar un sentimiento de culpa. Entonces, otra vez, por más que la verdad esté en mi boca, lo que hice fue manejarla, manipularla de manera que actúe de la forma que yo creo y me formo otra imagen de un juicio, entre comillas, de lo que Dios no me pide. Y denigrando al otro sobresalgo yo. Exacto. Nuevamente defiendo mi espacio de poder. Tal cual. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, las enseñanzas que nos presenta la Biblia son claras. Esto es, Jesús vino a mostrar el carácter que tiene realmente Dios. Y el carácter de Dios nos dice que Él nos ama y que viene a salvarnos. Como ya dijimos en otro programa, si realmente Dios no tuviera interés en los seres humanos, con haber hecho un clic, un chasquido así de los dedos, hubiese desaparecido toda la creación así es. En ese momento. Y no tendríamos idea de qué pasó y qué no pasó, porque no existiríamos realmente. Por lo tanto, Dios le interesa los seres humanos y tiene la delicadeza de relacionarse con nosotros de una forma tal que nos quiere restaurar. Chocolate vivo. Chocolate. Realmente. Qué bocado. Y yo pienso, vino recién a mi mente la reacción de los sacerdotes, de los principales ancianos, en lugar de estar viendo el beneficio que estaba recibiendo la gente, ellos desde su espejismo, lo primero que hicieron ante la amenaza fue ir y encararlo al Mesías, encararlo a Jesús y preguntarle con qué autoridad haces esto. Y Jesús, muy sabiamente, les dio una respuesta. No la vamos a tratar ahora, ¿no? Pero es interesante que la mayor respuesta la mayor tristeza que le causó a Jesús esta reacción de los líderes religiosos fue que además, porque él lo sabía, salieron de allí, a pesar de haberles dado una buena respuesta, salieron de allí otra vez planificando matarlo. Entonces, vemos dos reacciones.
Y estas dos reacciones creo que es importante que nosotros las tengamos en cuenta, porque tarde o temprano las vamos a confrontar en lo personal. Es decir, Jesús me va a poner adelante un espejo. ¿Qué voy a hacer yo con ese espejo? En donde voy a poder mirar cómo Dios realmente me quiere tratar y qué es lo que Dios realmente quiere para mí. ¿O me voy a quedar con mi espejismo de preconceptos en la comodidad de, como dijimos hace un rato, ¿no es cierto?, de ideas que han estado en mi mente diciéndome, no, Dios a lo mejor es así y es así, y yo no quiero cambiar. Bueno, este concepto, estas dos posturas las dejamos ante nuestros oyentes hoy. No sé si podemos agregar algún otro chocolate bíblico, pero yo creo que el mayor chocolate bíblico que podemos tener y recordar hoy es que Dios quiere que busquemos en la luz de su palabra lo que Dios es realmente, para que no nos confundamos y nos traguemos camellos, gente que nos venda religión, cuando en realidad Jesús nos dice claramente que Él no vino a eso, vino a darnos la gracia libre de Dios para todos nosotros. Yo soy la luz, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy Jesús, Él es la luz, el pan de vida es Él, es el camino, la verdad, la vida. La resurrección, Él es Jesús. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. Soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz. Soy el que soy, soy tu fuerza y tu galardón. Soy tu amigo fiel, yo soy Jesús. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco,
Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor. Jesús va en mi barco. Jesús en mi barco va. No tengo temor. Jesús va en mi barco. Jesús en mi barco va. No tengo temor. Jesús va en mi barco. Si el capitán es Jesús, no tengo temor. Confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Jesús va en mi barco, Él lleva el timón. No tengo temor, confiado yo voy. Jesús va en mi barco, Él tiene el control. No tengo temor, tranquilo yo estoy. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.